Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Pueden hablar paja, pero Fernando Albán se suicidó. Tarek William Saab reiteró este domingo que existen fotografías que demuestran que el concejal Fernando Albán se suicidó y chats que demostraban una actitud conspirativa de su parte. Así lo dijo en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen. De manera lamentable, este ciudadano optó por una fatídica decisión que fue la de suicidarse. No sé si sabiendo que iba a ser presentado ante el tribunal que lo encausaba como investigado del caso de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. A él se le han encontrado más de 2.000 chats en Telegram, WhatsApp, etcétera, que tienen que ver con muchísimas actitudes de carácter conspirativo, desestabilizador, como están investigándose obviamente. ¿Tú garantizas la transparencia de la investigación?, le preguntó JBR. Por supuesto, José Vicente. Imagínate, nosotros nos estamos jugando nuestro prestigio, que no es cualquier cosa. No es un hecho de vanidad. Yo comienzo a militar en el tema de los derechos humanos cuando estudiaba en el tercer año de bachillerato en el Liceo Alberto Carnevali. Han pasado 41, 42 años. Nosotros vamos a llegar al fondo de todo esto. Y siguió, él estaba a escasos metros de una ventana, yo mostré una fotografía de esa ventana que está en el pasillo, ¿verdad? Un pasillo panorámico del SEBIN. Por ser el concejal, vamos a decirlo así, él no estaba, y yo lo quiero aclarar, tras las rejas de un calabozo. Él estaba en una oficina administrativa. Él pidió ir al baño. Entonces, en el momento en que pide ir al baño, no va al baño, sino que decidió lanzarse al vacío y fíjate. La autopsia es clave, auditaba para quien quiera. Él cae incluso con signos vitales y muere por un choque hemorrágico, obvio. Lanzarse de un 10º piso es imposible que no tuviese ese desenlace fatal. En momentos encontrados. Por supuesto, sobre este caso no solo ir al fondo de todo lo que ocurrió, sino comunicarlo, que es importante. Yo he presentado medios de prueba. ¿Qué presentan los laboratorios de guerra sucia? Nada. Habladera paja, pistoladas, groserías y respeto a la memoria de este joven y sus familiares. Estas son las declaraciones de Tarek William Saab respecto a la muerte de Fernando Albán. Tarek William Saab da por cerrado el caso. Fernando Albán se suicidó, que ahí hay una autopsia hecha por un médico comunitario, por cierto, que hay 2.000 elementos de convicción, los cuales obviamente ya no serán presentados ante un tribunal porque el caso está cerrado, porque Fernando Albán se suicidó. En lo que sí no se puede estar de acuerdo, o sea, se puede estar de acuerdo con eso si uno quiere, si uno le da la gana, si uno tiene ganas de cerrar los ojos. En lo único que no puede estar de acuerdo uno es en hablar sobre que Tarek William Saab se juega su prestigio con esto, porque Tarek William Saab perdió su prestigio como defensor de derechos humanos hace muchísimos años. Y por supuesto jamás se sometería a una entrevista con un periodista independiente. A una entrevista con el señor José Vicente Rangel, que como ustedes saben es otro funcionario de este gobierno y está ahí para carimas groseras sin mover un músculo de la cara. Y esto no tiene nada que ver con las cirugías plásticas que se hizo, sino, bueno, con su condición humana. La prensa de Lara nos dice también que Albán tenía 2.000 chats conspiradores. El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que cuando Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, fue detenido, encontraron más de 10.000 chats en su teléfono relacionados con temas conspirativos. Por cierto, lo de la nota anterior, lo de la habladera de paja, era una nota de Noticiero Digital. A Albán se le han encontrado más de 2.000 chats con actitudes de carácter conspiradoras, dijo el fiscal designado por la ANC en una entrevista para Televen. Saab reiteró cómo ocurrió la muerte del concejal y destacó que el Ministerio Público garantiza el pozo a este caso. También Saab, por cierto, que como era un concejal no lo tenían detenido en un calabozo, sino que estaba en una oficina. Caramba, cuánta consideración, tomando en cuenta que aquí ha habido diputados en este mismo momento, Juan Requeté, que es un diputado, está en los calabozos del SEBIN, que Raúl Baduel, que fue compadre de Hugo Chávez, el ministro de la Defensa, está en la tumba, y bueno, en general, que no es el trato del SEBIN el trato más considerado para con los presos políticos.
políticos, pero no dice nada Tarek William Saab sobre la omisión de no haber cuidado a ese hombre. Supongamos que todo lo que dice Tarek William Saab es cierto. O sea, ese hombre no tenía funcionarios alrededor. Él andaba por el SEBIN como Pedro por su casa. Así como hay de 2.000 elementos de convicción, bueno, Saab dice que hay 2.000 videos que prueban lo que él mostró, 2.043 dijo. Hay 2.043 cámaras en el SEBIN, alguna cosa así. Bueno, muestra un solo video donde Fernando Albán se suicida y bueno, y uno puede empezar a creer más, un poco más en la versión del gobierno acerca de la muerte de Fernando Albán, por la cual, por cierto, el señor Enrique Capriles Radón es el gobernador de Miranda, pide una investigación independiente. Capriles pidió ayer una investigación, una comisión internacional que investigue los hechos ocurridos el pasado lunes en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, y mientras tanto Joshua Holt, el preso norteamericano que estuvo preso hasta hace unos meses en el helicoide, afirmó, y nos lo dice también Noticiero Digital, que mi amigo Lorenz Saleh recibió su milagro. También fue noticia del fin de semana, desde el viernes fue noticia la liberación de Lorenz Saleh, la liberación, no la excarcelación, conmutada por destierro. Otra cosa sobre la cual Tarek William Saab no dice nada y José Vicente Rangel no le pregunta nada. Bueno, la excarcelación conmutada por destierro de Lorenz Saleh. Joshua Holt dice, mi amigo Lorenz Saleh recibió su milagro. El funcionario estadounidense Josh Holt, acusado por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, de espiar para los Estados Unidos y luego liberado y enviado a su país, se refirió a la liberación y destierro de Lorenz Saleh en un tuit de Pedro Mario Murelli. Uno de mis grandes amigos, Lorenz Enrique Gómez Saleh, finalmente recibió su milagro ayer, fue liberado del infierno del SEBIN. Los dos éramos rehenes allí como prisioneros políticos y no podía ser más feliz. No podría ser más feliz ahora que libre de vivir su vida. Esto nos lo dice el misionero estadounidense Joshua Holt. Estamos experimentando algunos problemas con la transmisión. Esto es Titulares de la Mañana de 10:50. Sean bienvenidos. A nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrat en la producción, Willit Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Declaraciones de Lorenz Saleh al llegar a Madrid: no me lo creo, estoy en libertad. Fueron las primeras palabras que Lorenz Saleh expresó al pisar suelo español y al mismo tiempo que conversaba por teléfono con su madre, Yamile Saleh, a quien no pudo ver cuando salió excarcelado de la sede del SEBIN. Así son, así de miserables son, de verdad. No lo dejaron ni ver a su mamá. Cuando salió excarcelado de la sede del SEBIN en Caracas hacia el aeropuerto de Maiquetía, donde partió hacia Madrid. Lo que pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas, gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente, como yo lo hice, dijo Saleh, quien fue recibido por simpatizantes y representantes de partidos opositores venezolanos y la eurodiputada española Beatriz Becerra. Saleh llegó al aeropuerto de la capital española acompañado del secretario español de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, en un vuelo procedente de Caracas, y fue conducido al pabellón de autoridades para realizar gestiones y comprobar su estado de salud antes de salir a la terminal de llegadas. El dirigente opositor de 30 años estuvo detenido desde 2014 en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional antes de recibir medidas cautelares sustitutivas y ser enviado a Europa, precisó la Comisión para la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, otro organismo tan miserable que dice que con Lorenz Saleh había riesgo de suicidio. También lo había habido en 2016 y en 2017 y sin embargo no habían hecho nada. Lo que pasa es que con esto intentan lavarse la cara sobre el caso Albán. ¿Cómo intenta lavarse la cara sobre el caso Albán? ¿Cómo intenta lavarle la cara al gobierno en este momento, el gobierno español, que planteará a la Unión Europea hoy cambiar sanciones por diálogo en Venezuela? La propuesta que defenderá Josep Borrell. Hay que recordar que Josep Borrell era el número 2 de José Luis Rodríguez Zapatero, quien algún día tendrá que rendir cuentas sobre estas cosas que está haciendo hoy. Rompe con la estrategia del gobierno de Rajoy, y esto lo dice El País de España.
con lo cual debe ser verdad. El País es un periódico muy creíble. España tiene previsto dar este lunes un drástico giro a su posición sobre Venezuela durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que se celebra en Luxemburgo. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, defenderá ante sus homólogos europeos la necesidad de mantenerse firme ante el régimen de Nicolás Maduro en la defensa de la democracia y los derechos humanos, pero apostará por el diálogo en lugar de las sanciones como vía para resolver el drama político y económico que sufre el país latinoamericano. Es difícil conciliar estos dos temas. Bueno, vamos a ver cómo lo hace Borrell. La nueva vía, si se confirma, puede chocar con la administración de Donald Trump, que está endureciendo por momentos su presión sobre Maduro. El giro de España, ya apuntado por el gobierno de Pedro Sánchez, se materializará durante un almuerzo de trabajo presidido por la alta representante de política exterior, Federica Mogherini. La máxima encargada de la diplomacia comunitaria, incluido el debate sobre Venezuela, instancias precisamente de la delegación española, una petición secundada también por Francia, Italia y Portugal. Fuentes diplomáticas esperan que del almuerzo salga una batería de ideas sobre cómo promover el diálogo político en Venezuela y cómo abrir cauces de colaboración. Las mismas fuentes apuntan que la UE no puede permanecer impasible ante una crisis humanitaria que ha provocado un éxodo de venezolanos con un gran impacto en otros países de la región. La propuesta que defenderá Borrell rompe con la estrategia seguida por el anterior gobierno de Mariano Rajoy, que impulsó el castigo diplomático de la UE contra el régimen de Maduro. En enero de este año, Bruselas incluyó a los 7 primeros altos cargos venezolanos en una lista negra que les impone una prohibición de viajar a la UE y la congelación de los activos de que dispongan en territorio comunitario. El castigo se reforzó en junio, a pocos días de que Borrell sustituyera al anterior ministro, Alfonso Dastis, y se tradujo en la inclusión de la lista negra de otros 11 funcionarios venezolanos, pero el nuevo ministro indicó enseguida su preferencia por una vía alternativa a las sanciones y favorable a la búsqueda de las soluciones pactadas. Uno se preguntaría con quién va a dialogar el gobierno de Maduro si todo lo que era representativo de la opinión de la oposición se encuentra o preso o en el exilio, digamos. Eso es lo que hay de la oposición venezolana. Toda está presa en el exilio. Lo otro es hablar de la oposición designada, que este fin de semana, por cierto, también negó que fuera a participar en un diálogo promovido por Zapatero. La oposición designada, que ustedes saben quién es, ¿no? ¿Quiénes son? La CIDH, mientras tanto, dictó medida de protección al diputado Juan Requesens. La CIDH le solicita al gobierno de Maduro cumplir con la medida en forma inmediata y concedió un plazo de 15 días para ello. El partido opositor venezolano Primero Justicia informó hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medida de protección en favor de la vida e integridad de uno de sus militantes, el diputado Juan Requesens, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Dicha medida fue interpuesta dada la seriedad de los alegatos presentados por la defensa del parlamentario privado de libertad de manera ilegítima, con los cuales se estimó que existe una situación grave de riesgo para los derechos a la salud, vida e integridad personal de Requesens, dice PJ en un comunicado. En el texto aseguran que la CIDH le solicita al gobierno de Maduro cumplir con la medida de forma inmediata y que concedió un plazo de 15 días para ello. Mientras tanto, la eurodiputada Beatriz Becerra dice que el diálogo con Venezuela, y me van a perdonar porque es que tengo problemas serios con internet también, es una artimaña del gobierno de Pedro Sánchez. Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, rechazó en exclusiva para el Nacional Web la propuesta conciliatoria que el ministro de Exteriores de España llevará a la reunión de cancilleres pertenecientes a la Unión Europea. La propuesta del ministro de Exteriores español, Josep Borrell, de entablar un diálogo con el gobierno venezolano representa un giro drástico en la política de España. Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, aseguró en una exclusiva para el Nacional Web que esta nueva propuesta se trata de una argucia cosmética del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, para ayudar al exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido mediador en la situación política de Venezuela y ha impulsado en varias ocasiones el diálogo entre el gobierno y la oposición. Más información también proveniente de El Nacional nos dice que María Corina Machado, que quienes impulsen el diálogo no son aliados del país. La coordinadora de 20 señaló que la medida pretende darle tiempo al gobierno de Maduro y parece muy evidente que esa es la situación en este momento. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, rechazó este domingo que el ministro
de Exteriores de España, Josep Borrell, apoyara la iniciativa de realizar un diálogo en Venezuela como medida para salir de la crisis política que vive el país. Quienes desde aquí avalen esta burda maniobra para darle tiempo y oxígeno a Maduro y a su régimen criminal no son oposición. Quienes desde afuera lo impulsen no son nuestros aliados, indicó Machado en Twitter. Y líbranos, Señor, de las superioridades morales. Mientras tanto, el jefe de ACNUR dice estar impactado por testimonios de venezolanos. Esto es el señor Filippo Giorgi, quien también va a participar en la reunión de hoy en Luxemburgo. Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR, Filippo Grandi, expresó el sábado que está impactado por testimonios que recibió de migrantes venezolanos en una gira por Colombia, Perú, Argentina y Ecuador para conocer in situ sobre su situación. Escuchamos testimonios muy fuertes que me han impactado muchísimo de historias de violencia, de persecución y de amenazas, dijo Grandi en rueda de prensa ofrecida en Quito al concluir su periplo por la región. Unos 2,3 millones de venezolanos, 7,5% de la población de 30,6 millones viven en el exterior, de los cuales alrededor de 1,6 millones han emigrado desde 2015 con el recrudecimiento de la crisis en su país, según una agencia de la ONU. 90% de los migrantes se han dirigido a naciones de América Latina como Ecuador, donde aún ingresan al día unos 2.000 venezolanos, cuya comunidad establecida ya sobrepasa los 250.000. Y para cerrar, tres titulares. El primero es de Panorama. Venezuela dice que Estados Unidos impulsa agresión financiera contra Maduro en una reunión del Fondo Monetario Internacional. Venezuela denunció que Estados Unidos impulsó un encuentro de varios países al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Bali para aumentar la agresión financiera contra el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela condena la realización de una insólita reunión, lo dice el gobierno venezolano, en la que participaron los ministros de Finanzas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay y el Reino Unido, convocados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos con el fin de aumentar la agresión financiera en contra del pueblo venezolano, señala un comunicado del Ministerio de Comunicación divulgado este sábado. Para agresión financiera contra Venezuela, la hiperinflación que le tiene el gobierno venezolano montada al pueblo venezolano para esquilmarle sus recursos, porque simplemente se niegan, rechazan ajustarse el cinturón como ha hecho todo el resto del país. Y finalmente, un titular de Derechos Humanos también, hermano de Carlos Esqueda, denunció persecución por parte del gobierno, también es del Nacional. El primer teniente, un momento por favor, perdonen ustedes. El primer teniente de la aviación había sido liberado luego de 3 años de aprehensión injustificada. Jefferson Esqueda, hermano del primer teniente de la aviación Carlos Esqueda, denunció que su familia ha sido acosada y perseguida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional luego de la liberación de su hermano. Este sábado fue detenida la esposa del teniente, quien tenía pocas semanas de embarazo. Fue amenazada por los cuerpos de seguridad gubernamentales con que sus hijos serían secuestrados, incentivándola a abortar. No hay límites para lo que esta gente puede hacer, aparentemente, por lo que dicen las versiones de prensa. Son las 6:48, vamos a la pausa enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930.
6930. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas, porque tus aparatos pueden volver a funcionar. Recupéralos en Corporación Novo Ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más. Palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. El principal titular del diario 2001, cuando ya son las 6:51 minutos, tengo apenas 3 minutos para contarles otros titulares. El principal titular de 2001 dice: hiperinflación se come hasta las remesas. La crisis económica criolla no solo fulmina el nuevo Bolívar soberano, sino que ya no cree en la fulana moneda dura que se ablanda ante el alto costo de la vida. Ingresos en dólares y euros se hacen cada vez más insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Y esta es una nota de EFE que reseñaron la mayoría de los medios. Dice: la inflación venezolana devora dólares y euros mientras fulmina el bolívar. En 2017, Venezuela recibió cerca de 3.000 millones de dólares en remesas. Se prevé que la cifra aumente para el cierre de este año. El proceso hiperinflacionario que atraviesa Venezuela y que dejó casi inservibles los ingresos en moneda local, el bolívar, ha comenzado ahora a devorar los dólares y euros que reciben muchas familias a través de remesas y pagos por trabajos en estas monedas duras. Otro dato que confirma la severa crisis del país. En tanto, un incendio en el Cafetal dejó una persona muerta. Ya les voy a leer el titular. Incendio en vivienda del Cafetal dejó un muerto. Se presume que la víctima era un acumulador compulsivo. Lamentablemente, más allá de la condición que pudiera tener la persona que falleció, lo cierto es que lo que se asegura entre los vecinos es que los bomberos intentaron apagar las llamas durante varias horas. Sin embargo, aseguran que la falta de agua y recursos dificultó el trabajo. La situación puso en riesgo otras viviendas del conjunto residencial. Últimas noticias nos dice que 18 personas muertas y más de 1.500 desaparecidos dejó el huracán Michael en Estados Unidos. Entre las zonas más afectadas de Florida se encuentra Panama City, la ciudad de Panamá, en la que compañías eléctricas informaron que se podría tomar toda la semana para restaurar el servicio de luz, mientras que en Georgia se prevé que dure aproximadamente 2 días. Imagínense ustedes, en Estados Unidos, después de un huracán, las autoridades piden disculpas porque se pueden tardar una semana sin servicio de luz. Aquí tuvieron más de una semana sin luz a Maracaibo y nadie dijo nada. Noticiero Digital nos dice que según la tercera, Venezuela se quedó sin médicos. Más de la mitad migró entre 2012 y 2017. Ante la titánica crisis social, política y económica que día a día se agudiza en Venezuela, 11 organizaciones no gubernamentales del área de la salud elaboraron un lapidario informe que alertó que entre 2012 y 2017 más de la mitad de los médicos abandonaron el país. Arabia Saudita amenaza con represalias tras advertencia de Trump. Arabia Saudí amenazó este domingo con tomar represalias contra los países que le impongan sanciones, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Riad de que habrá un severo castigo en caso de que se confirme el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Se fugaron 10 reclusos de los calabozos de la policía de Zulia en Machiques. Se fugaron otros 40
del retén de adultos de Los Cocos con 2 fallecidos. Esto fue en Por la Mar, estado Nueva Esparta. Y para cerrar, encontraron 6 cadáveres tiroteados en sector de la Caracas, La Guaira. Esto que en otros tiempos hubiera sido un escándalo, hoy no amerita ni siquiera un titular en las primeras páginas de los periódicos, de tan común que se ha vuelto el panorama. Lamentablemente es así. 6:55 minutos, que este día, 15 de octubre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue